Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para nuestro estudio semanal. Esta semana este mes estamos hablando sobre la oración. Y en el estudio de hoy el tema sería la oración pública. Orar públicamente por los demás. Cómo orar por los demás. ¿Y qué nos dice la Escritura? Gloria al Señor. Vamos a orar para dar inicio. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, pero que todo lo podemos en Cristo que es nuestra fortaleza. Danos oído para ver y corazón para retener. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver la escritura. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjese bien, hermano y amigos, en este día en la cual hubo un nuevo presidente que fue establecido, puesto en el día de hoy. Nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es orar. Y aquí nos da el apóstol Pablo, a Timoteo le dice que exhorto ante todo. Después de todas las cosas quiero animarte, quiero motivarte, quiero estimularte. ¿A qué? A que se hagan rogativas. Ante todo, esto no se refiere al tiempo, se refiere a la importancia. Lo que viene a continuación es lo que debe ser ante todo. En el corazón y en la mente de Pablo, el más amplio criterio de Pablo a continuación es la adoración pública de los cristianos. Por lo que esto comienza con una serie de instrucciones para esas reuniones. White traduce la idea. En primer lugar, déjame recordarte que las oraciones públicas de la iglesia deben hacerse expresadamente por todos los hombres, desde el emperador hacia abajo. Entonces, nosotros oramos no solamente por el presidente o la persona que está en la posición más alta de los gobiernos, sino hasta la persona más baja. Pablo nos habla que exhorto ante todo a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones de acciones de gracia. Estos son términos que describen la amplia gama de categorías en nuestra comunicación con Dios. Rogativas es simplemente pedir por algo. Las oraciones nunca debe ser solo pedir, pero se debe pedir con una fuerte confianza en la palabra de Dios. Rogar. Todo lo que pidieras creyendo, lo recibirás. Todo lo que pidieres conforme a su voluntad será hecho. Jesús dijo: pedid lo que queráis, conforme a su voluntad, y os será hecho. Entonces tiene que ver mucho la importancia de cómo rogamos, de cómo pedimos. Porque una cosa es pedir, pero la manera de cómo pides las cosas es como tú vas a recibir. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y pides el menú, pides al mesero que te traiga una bebida o un plato de alimento, conforme tú lo pides es el favor que tú te vas a agarrar de la persona. Pero si lo pides con una mala actitud, con una mala comportamiento, te vas a generar una reacción negativa de los meseros o de cualquier persona. La rogativa tiene que pedir, pero tiene que pedirse conforme a la palabra del Señor. No nomás es pedir por pedir. Dios no es Santo Claus para cumplir caprichos. No, tenemos que orar conforme a las Escrituras. Y aquí es el problema de muchas personas. Recuerdo a un hermano, a mis principios, vino con el pastor y le dijo: pastor, quiero que ore por mí. Y que, ¿por qué quieres que ore, hijo? Y le dijo: quiero que el Señor me dé un Corvette rojo del año, que me dé miles de dólares en mi cuenta y que me dé una joven de 18 años. Y él tenía como 60 años.
Entonces el pastor le dijo, estás loco, yo no voy a orar por eso. Entonces, a veces no nomás es pedir y pensar que porque podemos comunicarnos con el Señor y pedirle, Dios nos va a dar lo que nosotros queramos. Tiene que ir la petición, la rogativa, tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios estableció. Entonces, si nosotros oramos conforme a la palabra del Señor, el Señor va a responder a nuestro clamor, va a responder a nuestra petición, va a responder, alabado sea el Señor, a la voluntad del Señor. Porque recuerde, la oración está enlazada con la voluntad del Señor. La oración no hace que Dios cambie, hace que nosotros nos adaptemos al plan que Dios tiene para nosotros. Porque a veces queremos orar para que Dios nos dé conforme a nuestros deseos. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando nosotros nos agradamos, servimos al Señor, el Señor ve que tu deseo es puro, que tu deseo es sano, que tu deseo es con buena intención. Entonces Dios puede cumplir ese deseo. Pero fíjese bien, rogativa es simple, no solamente es pedir algo, sino cómo se debe pedir. Pero se debe pedir con una fuerte confianza en la palabra del Señor. Rogativas, que se hagan rogativas, rogar, con ruego, con súplica. ¿Me entiendes? Cuando tú exiges algo, no estás pidiendo, estás exigiendo, estás demandando. Pero cuando tú ruegas, ¿me entiendes? Aquella mujer vino a Jesús y le dijo, Señor, el centurión vino a Jesús y le dijo, Señor, mi siervo está gravemente atormentado, enfermo gravemente de muerto. Vino rogando. La mujer sirofenicia vino que su hija estaba enferma, endemoniada. ¿Me entiendes? Entonces vemos en las Escrituras que vinieron rogando al Señor para que el Señor tuviera misericordia. Le dijo, Señor, aún los perrillos se alimentan de las migajas. O sea, ella rogó al Señor que aún las migajas podían ser suficientes. No vino exigiendo, no vino demandando al Señor. Entonces, rogar es pedir al Señor con una fuerte confianza en su poder y en su palabra. Segundo, oraciones. Es una palabra que abarca bastante. Se refiere a todo tipo de comunicación con el Señor. Jesús, aleluya, Él oró en la cruz del Calvario. Antes de ir a la cruz en Getsemaní, Él oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y cuando estaba en la cruz, al terminar, aleluya, dijo, consumado es. Terminó su oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la oración es una comunicación con el Señor, es una comunicación de hablar lo que hay en nuestro corazón o transmitir lo que intentamos quererle decir al Señor. Aunque antes de que salga la palabra de nuestra boca, el Señor ya la conoce. Pero el Señor quiere saber que expresemos y todo tipo de comunicación. La oración es la manera de cómo nosotros comunicarnos con Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos con Dios a través de la oración y Dios nos contesta a través de la oración también. Por eso es muy importante orar en todo tiempo. Por eso los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál es la manera de orar? Queremos tener esa comunión que tú tienes con el Padre, porque Jesús decía, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y los discípulos miraban que esa comunión que Jesús tenía con el Padre, entonces ellos querían esa clase de comunión y les pidió. Entonces la oración es todo tipo de comunión. Puedes orar de rodillas, puedes orar acostado, puedes orar en cualquier manera. El que estaba en la cruz, el ladrón le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No hay lugar insignificante para orar. Cualquier momento es bueno, es oportuno para orar al Señor. Donde hay bullicio, donde hay mucha gente, donde hay mucho ruido y donde hay serenidad.
oraciones. Que se hagan rogativas, te exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, se refiere a las peticiones que hacemos por otros. Al orar debe haber un tiempo donde las necesidades de otro encuentran un lugar en nuestras oraciones ante el trono de Dios. Las peticiones, hermano, muchas veces nos acostumbramos, ¿quién tiene una petición? Y a veces las peticiones no tienen una esencia o una razón de ser. Pedimos por peticiones que están fuera de lugar, pero las peticiones es para interceder por otros, orar por otros, que otros se encuentren un lugar en nuestras oraciones. Señor, te ruego, te pido, Señor, te presento. Muy importante. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que hagamos oraciones. Ante todo exhorto que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Una petición. Tenemos peticiones por enfermos, por un trabajo, por una sanidad, por una restauración, por un matrimonio, por un hijo descarriado, por infinidad de cosas. Hay muchas peticiones por las cuales debemos y podemos orar. Pero acuérdese, es para unirnos ante el trono del Señor y que el Señor llegue ante su presencia. No son oraciones al vacío, son oraciones con intención, que tengan intencionalidad. Debe nuestra oración encontrar un lugar en el trono de Dios. Hágase peticiones. Por eso en este día, hoy más que nunca, necesitamos orar por nuestro liderazgo, tanto gubernamental como religioso. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viendo tiempos donde la iglesia y el mundo están siendo sacudidos, y nosotros tenemos que traer esa petición al Señor para que el Señor nos ayuda y fortalezca, y tener empatía por aquellos que están sufriendo, por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellos que han perdido sus hogares, que han perdido sus trabajos, que han perdido la brújula aún en su vida. Tenemos que tener empatía con esas personas, porque Jesús tenía empatía con los demás. Jesús cumplía y oraba y suplía las peticiones de las personas que venían. Y cuando el Señor decía la petición, que mi hijo sea sanado, hágase conforme a tu voluntad. Hágase como tú has dicho. Entonces, Dios suple la necesidad. Acciones de gracia son una parte esencial de nuestro caminar con Dios. Aquellos que carecen de un sentido elemental de gratitud en sus vidas, carecen de una vida cristiana elemental. Muy importante, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas tienen que ir con acción de gracia. Tiene que haber gratitud, porque Dios va a traer sanidad, porque Dios va a traer restauración, porque Dios está obrando en el ser humano. Dios no es un Dios egoísta ni un Dios malvado, es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios bueno, y Jesús lo declaró, que Dios es bueno. Entonces, acción de gracias. Si nosotros oramos y tenemos estos elementos, rogamos, no exigimos, pedimos compasión, pedimos misericordia, traemos la oración para que se haga la voluntad del Señor, traemos esa petición a los pies del Señor y tenemos acción de gracias, tenemos agradecimiento que Él nos oye. Acuérdese que el Señor decía: Padre, te doy gracias porque siempre me oye. Acción de gracias. Gracias porque escondiste de los sabios y los intelectuales y se los diste y se las revelaste a los niños. Entonces Jesús tenía gratitud, Jesús tenía agradecimiento. Cuando partió el pan y los peces y les dio a la multitud, dice que habiendo dado gracias al Señor, multiplicó los panes y los peces. Entonces vemos que Jesús tenía acción de gracias, y nosotros siempre en nuestras oraciones, por eso cuando damos gracias por los alimentos, damos gracias por el pan
cada día. Jesús dijo, danos hoy el pan de cada día. Tenemos que tener agradecimiento hacia el Señor. Entonces, el apóstol Pablo hace énfasis en la oración pública. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto nos dice por quién debemos orar a través de estas variadas formas de oración. La idea es que todos los hombres necesitan oración. No hay ser humano que no necesite oración. No hay nadie que diga, no, yo no necesito oración. Esas personas que dicen, yo no necesito oración, son los que más necesitan oración. Usted nunca ha conocido a alguien por quien no pueda o no deba de orar. Todos debemos orar los unos por los otros y todos tienen necesidad de oración. La mayoría de los cristianos les resulta fácil orar por familias, amigos, seres queridos, amados, pero no debe terminar ahí. También debemos orar por nuestros enemigos. Acuérdese que Jesús y aquellos con los que tenemos conflicto, en ocasiones queremos que los parte un rayo, pero el Señor dijo, orar por los que os ultrajan. Jesús dijo, la ley dice, ama a tu prójimo, pero yo te digo, ama a los que te aborrecen. Y Jesús dijo, cuando ores, oran no solamente por aquellos que quieres, pero también por aquellos que os persiguen. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y hablen mal de vosotros, mintiendo. Oremos por toda esa gente que habla mal de nosotros, que nos vituperan, que nos critican, que tienen conflicto con nosotros. Por eso dice, debemos orar por nuestros enemigos y por aquellos por los que tenemos en conflicto. Debemos orar por aquellos que nos molestan y por aquellos que parecen estar en nuestra contra. Cada uno de estos cae en la categoría de orar por todos los hombres. Cuando Pablo dice, oremos por todos los hombres, está hablando en general. Todos es la totalidad. El orar por todos los hombres también significa orar evangelísticamente. Debemos orar por nuestros amigos que necesitan conocer a Jesús, pero también por los compañeros de trabajo y por otros con los que tengamos contacto regular. El orar por todos los hombres también significa que orar por sus pastores, orar por su iglesia, por todos los ministerios que conozcas y ames. La importancia de orar por todos los hombres. Acciones de gracias por todos los hombres. Podemos encontrar algo por lo que agradecer a Dios acerca de todos los hombres. Incluso aquellos que nos persiguen y que están en nuestra contra tienen un lugar en el gran plan de Dios. Acuérdense cuando Jesús vino a Pilato, ninguna potestad tendría si no te fuera dada por el cielo. Entonces Jesús oró por todos y nos enseña a nosotros. Segundo, debemos orar por las autoridades, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hoy más que nunca, Estados Unidos es un país que está dividido. Hoy más que nunca debemos orar por los reyes, o sea, en aquellos tiempos había reyes o ahora hay presidentes, y por los que están en eminencias, todo el gabinete, todo el presidente, vicepresidente, senado, todos ellos. ¿Y cuál es la razón por la cual debemos orar, independientemente sean de nuestro agrado o no? Tenemos que orar para que nosotros, aquí Pablo mismo dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los primeros cristianos eran acusados con frecuencia de sobacar. Acuérdense que cuando hubo la persecución contra la iglesia, el Estado decía que tenían que adorar al César, pero el cristianismo adoraba a Cristo y adora a Cristo. Nosotros no adoramos al César, nosotros no adoramos al gobierno ni al presidente. Oramos por el presidente, pero no oramos al presidente, que son dos cosas diferentes. Oramos por el presidente, que Dios le ayude, que Dios le bendiga, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé inteligencia para guiar al país, pero no le oramos a él porque él es un hombre y no puede suplir nuestras necesidades como el Dios Todopoderoso. Y el César pensaba que los cristianos mostraban su apoyo al Estado siendo buenos ciudadanos,
y orando por el emperador, no a él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reflejar en cualquier país donde haya persecución cuando nosotros bendecimos al presidente, bendecimos al gobierno, aunque haya persecución, oramos por ellos? En el versículo anterior, Pablo dijo que debemos dar gracias por todos los hombres. Y aquí él conecta este pensamiento con aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Debemos de dar gracias por la autoridad porque Dios ha puesto el gobierno en la sociedad para mantener el orden. Qué importante es que Dios pone el gobierno. Quizás no sea de nuestro agrado, quizás no sea el modelo que nosotros quisiéramos. Pero recuerde, Dios usa a los hombres para traer conciencia a la humanidad. Pero sobre todo, nosotros tenemos que someternos a su plan y a su propósito. Hay mucho descontento por alguna gente en este país, por el nuevo presidente. Pero imagínense en China, en Irán, en los países musulmanes donde hay persecución, donde no tienes libertad, donde si te encuentran con una Biblia o te miran orando, o dices que eres cristiano, te meten preso, te matan, te violan. Imagínate, esas personas no tienen esa libertad que nosotros tenemos y nosotros aún así tenemos que orar para que el Señor, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. El líder de la iglesia temprana, Tertuliano, dice: debemos orar por nuestros emperadores, que Dios les conceda una larga vida, un gobierno seguro, una familia próspera, tropas fuertes, un senado leal, un pueblo obediente, que todo el mundo pueda estar en paz y que Dios les conceda tanto a César como a cada hombre el cumplimiento de todos sus deseos justos. Fíjese Tertuliano cómo dijo que debemos de orar nosotros por el gobierno. Debemos orar para que Dios les conceda una buena vida, un gobierno seguro, una vida próspera. Eso es lo que debemos de orar, no si es de nuestro agrado, para que tengamos la libertad de predicar el evangelio, de tener esa libertad, aleluya, de ser una iglesia libre y no ser una iglesia que tenemos que escondernos en subterráneos para alabar al Señor, como la iglesia en Cuba, como la iglesia en China, como la iglesia en diferentes los países musulmanes, que nosotros podamos orar con esa, que Dios le dé un senado leal para que ellos puedan trabajar y podamos vivir en paz en este país, gloria al Señor, y que Dios le conceda el cumplimiento del corazón que sea justo, que los deseos de ellos sean justos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por un gobierno y gobernantes que simplemente nos dejen tranquilos y nos permitan vivir como cristianos. Esa debe de ser nuestra razón, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que nosotros podamos vivir una vida tranquila, una vida piadosa y una vida con honestidad. Ese debe de ser nuestro objetivo. Que el gobierno no nos ponga bozal, que el gobierno no nos quite y cierre las puertas de la iglesia, sino que tengamos la libertad para predicar la palabra del Señor. Los cristianos no deben buscar favores especiales del gobierno. Nuestro objetivo es la igualdad de condiciones y libre de la intervención del Estado. Uno de los problemas que estamos viendo es que muchos ministerios están buscando el favor del gobierno. Acuérdese, nosotros somos peregrinos, estamos de pasada, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y si estamos de pasada, entonces no debemos de buscar el favor del gobierno, debemos de buscar el favor del cielo, aleluya, que se haga la voluntad de Dios en esta tierra, para que tengamos convicción y libertad del Estado, que el Estado no se meta y no nos metemos con el Estado. En la época en que Pablo escribió esto, el cristianismo todavía no era una religión ilegal en el Imperio Romano y todavía se consideraba una rama del judaísmo. Era aún más razonable creer que el gobierno romano podía dejar tranquilos a los cristianos para vivir su fe. Versículo 3 y 4. El propósito de orar por todos los hombres que sean salvos. Por esto es bueno y agradable
delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, la oración por las autoridades siempre debe ser un propósito evangelístico. Nuestro verdadero objetivo es que ellos vengan a estar bajo la autoridad de Jesús y que tomen decisiones permitiendo que el evangelio sea glorificado y se predique libremente. Imagínate el impacto de José cuando José estaba prisionero. Y cuando José vino al palacio, no le importó al faraón que José fuera un hombre que no seguía a los dioses de Egipto, sino que era temeroso de Dios. Entonces, cuando él vio la revelación, le dio la libertad y no solamente oró por ellos. Imagínate Daniel ante Nabucodonosor. Oró al Dios de Daniel y Dios le dio la respuesta y Dios le dio gracia y le dio favor a Daniel, a Sadrach, Mesach, a Abednego. Entonces vemos aquí que nuestra oración es para que sean salvos. Nuestro verdadero objetivo es que vengan a estar bajo la autoridad de Jesús y que tomen decisiones permitiendo que el evangelio sea glorificado y que se predique libremente. En algunos países y en muchos lugares hemos visto cómo gente de lugares, posiciones gubernamentales han venido a Jesucristo y han dado favor y gracia al Señor. Aleluya. El cual quiere que todos vengan. Todo ser humano necesita a Cristo. Todos quieren que sean salvos. Alabado sea el Señor. Todo ser humano necesita a Jesús, tanto el más alto, el más grande, como el más bajo. Sin embargo, desde la perspectiva divina, debemos entender que hay un sentido en el que no podemos decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. De lo contrario, o todos los hombres serían salvados automáticamente, o Dios no hubiera dejado el elemento de la respuesta humana en el Evangelio. El apóstol Pedro dice que algunos tienen la promesa de la venida del Señor como una tardanza, pero dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el deseo de Dios es que todos sean salvos, pero como Dios nos dio libre albedrío, Dios no nos obliga, no nos hace manita de cochi, ni nos pone una prensa y una pistola en la cabeza para que nos arrepientamos. Él quiere que voluntariamente nosotros reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos el sacrificio y el amor incondicional de Dios. El amor tiene que ser recíproco, no debe de ser obligado. El amor se da gratuitamente. Por eso Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Me entienden? Dios muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó nada de nosotros para expresarnos, para mostrarnos su amor. Entonces Dios quiere que nosotros por voluntad propia le amemos a Él. No por lo que podamos recibir, no por lo que nos puede dar, sino porque reconocemos quién es Él. El cual quiera que todos los hombres sean salvos, porque esto es verdad, visto desde una perspectiva humana. Por lo tanto, el evangelio debe ser presentado a todos sin reservas. Cualquier idea de limitar al evangelio a los escogidos es absurda. Recuerdo cuando el hermano José Ángel fue a Cuba en los 70s. Dice el hermano que mandaron un grupo para que lo inspeccionara de oficiales del gobierno. Y cada oficial del gobierno que iba, durante 5 días iba uno diferente. Mandaron uno y ya no regresó a dar el informe. Y así durante 5 días, porque cada uno que iba se convertía al Señor. El Señor los salvó y ellos ya no buscaban la manera de perseguirlos. Ahora entendían el amor de Dios y querían tratar a los demás con humanidad.
que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La salvación está claramente asociada con venir al conocimiento de la verdad. Uno no puede ser salvo sin tener por lo menos un poco de comprensión acerca de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho para salvarlo. Que vengamos, para ser salvos necesitamos conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que vengamos al conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, que conozcamos la verdad del amor de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz, el amor tan grande que Él tiene para con nosotros, que vino a morir en una cruz. Entonces, cuando nosotros entendamos que somos pecadores y que su amor es tan grande que Él dejó su reino, como dijo Pablo a los Efesios, capítulo 2, Filipenses, se despojó de su deidad, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres, y tomando la humanidad de siervo y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces entendemos que al tener ese conocimiento vamos a recibir la salvación y vamos a el amor de Jesús. ¿Cómo deben ser salvados todos los hombres? En el versículo 5 al 7 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio a sí mismo a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahora, Pablo nos enseña y nos dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué bueno que nosotros podemos salir a la calle, podemos hablar públicamente en radio, televisión, redes sociales. Imagínate que estuvieras en China o en un país musulmán. Tú no puedes predicar, tú no puedes vivir quietamente una vida cristiana. Tú no puedes vivir practicando la piedad y la honestidad porque te van a dar cuello. Qué importante es que vivamos reposadamente, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, desea, anhela que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, porque hay un solo mediador, a través de un mediador y solamente uno, Jesucristo hombre. No hay otro camino válido a Dios que no sea a través de Jesús. Pablo hace la declaración de Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También es simplemente lógico, si Jesús era por lo menos un hombre bueno y honesto, entonces dijo la verdad cuando dijo que Él era el único camino a Dios. Si Él no dijo la verdad en este punto tan importante, entonces es difícil considerar siquiera como un hombre bueno y honesto, mucho menos un profeta de Dios. Si Él estaba equivocado, entonces Él fue un mentiroso y un lunático. Pero vemos que Jesús es el Señor. Aleluya. En el mundo moderno, la mayoría de la gente piensa que cualquier camino conduce a Dios si se sigue con sinceridad y con buen corazón. La Biblia se opone a la idea. En Lucas 18, del 9 al 14, el fariseo y el recaudador de impuestos, cada uno vino a Dios con sinceridad, pero uno fue aceptado y el otro no, porque uno se quiso justificar a sí mismo y el otro vino reconociendo. El joven rico vino a Jesús con sinceridad, pero fue rechazado porque lo dejó todo para seguir a Jesús. Lucas 8, del 18 al 23. En Levítico, capítulo 10, del 1 al 3, vemos que la historia de Nabat y Abiú, el juicio de Dios sobre ellos, deja claro que podemos venir a Dios de la manera que nos plazca y que la sinceridad no es suficiente. Entonces tenemos que hacer conforme a su voluntad. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte.
Mucha gente piensa que Dios sería injusto o de mente cerrada por tener solo un camino a la salvación. Por ese pensamiento debe ser dejado a un lado para decir que Dios es injusto por esto. Uno tendría que ver a Jesús muriendo en la cruz. El inmaculado Hijo de Dios vino del cielo, vivió humildemente y murió en horrible agonía física y espiritual. Para ver a Jesús en la cruz y decir, gracias Dios, aprecio el gesto, pero eso no es suficiente. Vas a tener que hacer un poco más de eso, porque eso es solo un camino, y si en verdad eres justo, tú harás muchos caminos. Entonces, vemos el sacrificio que Jesús hizo. Por eso hay un solo Dios y hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Esto nos recuerda que Jesús todavía es humano. Incluso al estar sentado en su trono en el cielo en este momento, su humanidad no fue solamente una fase temporal. Cuando el Hijo Eterno, en la segunda persona de la Trinidad, agregó la humanidad de su deidad, la agregó para siempre. No solamente por 33 años, Jesús todavía es completamente Dios, pero su humanidad es glorificada y resucitada. Es el ejemplo de la humanidad que experimentó en el cielo, el cual se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que Jesús es un solo Dios, porque hay un solo Dios. Entonces, Pablo nos hace el encargo y nos ruega para que oremos, nos exhorta, nos animemos. Hoy más que nunca deberemos orar por este presidente, por la vicepresidenta, por el gabinete, todo el Senado, todo el Congreso, toda la nación. Tenemos que orar los unos por los otros, por cada iglesia, por cada pastor. Debemos de orar por todos, porque Dios es poderoso para que nosotros podamos vivir en paz. Muchos están diciendo, estamos viviendo tiempos apocalípticos, es el apocalipsis, es el fin del mundo, es el jinete negro, y la gente dice muchos disparates, pero nuestra responsabilidad es orar a Dios, para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios, que demos buen testimonio. No sabemos si esas personas pueden llegar a ser salvos y cambiar la historia de sus vidas y la historia de los demás. Gloria a Dios. Él se dio a sí mismo, Él se dio en sacrificio. Gloria al Señor. Entonces, qué importante es que nosotros, en el versículo, y Pablo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios no hace acepción de personas. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pero en el verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos sin ira ni contiendas. Ahora imagínese, si tú odias, yo he oído muchos mensajes de rechazo, de desprecio al nuevo presidente. Independientemente si es de tu agrado, de tu partido, eso pasa a segundo plano. ¿Cómo vamos a orar con las manos con enojo? Con el corazón amargado, con enojo, con frustración, diciendo que fue un fraude, que esto. Entonces ya no estamos orando con manos limpias. Ya no estamos orando, gloria al Señor. Ya no estamos levantando las manos sin ira ni contienda. Y lo primero que vemos de los pastores evangélicos y mucha gente es mucha contienda. Si tú le pones un post o refutas lo que dicen, empiezan a pelear. Entonces, que levantemos nuestras manos, que oremos sin ira ni contienda. Por eso es importante el papel de la oración. Gloria al Señor. Quiero pues que todos los hombres, que oremos en todo lugar, alabado sea el Señor, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Gloria al Señor. Sin ira ni contienda. Todos los hombres en todo lugar. Esa instrucción aplica a cualquier iglesia sin acepción. No se tiene que hacer concesiones para las condiciones peculiares de cada lugar. Pablo deja claro y asume que los hombres tomarían la iniciativa en las reuniones de la congregación. Las manos santas que sean levantadas sean apartadas para Dios y no entregadas al mal. Sin ira ni contienda.
sin enojo, sin fe. Cuando oramos enojados o sin fe, podemos hacer más mal que bien, sin tener sentimientos vengativos contra ninguna otra persona o albergar sentimientos de no perdón mientras pide perdón por sus propias ofensas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor. Levantamos manos santas sin ira ni contienda, Señor. Oramos por esta nación, oramos por este presidente nuevo, Señor, que tú has puesto en esa posición, o que el voto lo ha puesto en ese lugar, Señor, como lo queramos llamar. Él está en esa posición, Él está en esa investidura, y mi responsabilidad y nuestra responsabilidad como creyentes es orar por Él, por todo el gabinete, por todas las personas, Señor, y oramos, Señor, con el propósito, Señor, venimos a ti con oración, Señor, venimos a ti rogándote que tú toques sus corazones, Señor, que tú toques sus vidas, que todo el gabinete, hacemos oraciones, que tu palabra se cumpla, traemos la petición, aleluya, con acción de gracias, Señor, para que tú lo salves, para que tú traigas salvación, traigas restauración a esta nación, Señor. Venimos con acción de gracias, oramos por este presidente, porque queremos vivir una vida quieta, una vida reposada, aleluya, queremos vivir con piedad, con honestidad, queremos ser luz al mundo, sal a la tierra, Señor, queremos vivir en este mundo, Señor, en esta tierra. Alabado sea de Estados Unidos de América, con paz, con serenidad, con tranquilidad, con honestidad, Señor. Ayúdanos, oramos en el nombre de Jesús, Señor. Queremos presentarte las peticiones de esta nación. Queremos orar por América, por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros, Señor, que todos oremos por esta nación. Oremos, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente con piedad y honestidad. Que oremos por los que están en eminencia, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada pastor, bendecimos a cada iglesia, bendecimos, Señor, a este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre desde el rico hasta el más pobre, aleluya, de la persona con más alta posición al más ignorante. Por todo, Señor, alabado sea tu nombre, porque esa es tu voluntad, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos por Iván de Casa, sanidad, toca su cuerpo de COVID, Señor, en el nombre de Jesús, respira en sus pulmones, Señor, sanidad pulmonar, sanidad de sus vías respiratorias. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, para ti no hay distancia, envía tu palabra y sea sanado para tu gloria y para tu honra. Por Tere Huerta, Señor, que está hospitalizada por COVID, toca en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad, trae restauración, sácala, Señor, toca su cuerpo, respira aliento de vida sobre su ser, sobre sus pulmones, Señor, sobre sus vías respiratorias, en el nombre de Jesús, Señor, sánala, por tu llaga fuimos nosotros curados. Maricruz Tapia, por ansiedad y depresión, Señor, trae sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, llena de paz, aleluya, respira en sus pulmones, Señor, y echa fuera toda ansiedad, echa fuera, Señor, toda inquietud de su mente, inquietud de su espíritu, de su alma, Señor, y trae serenidad, trae tranquilidad, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, venga a su mente, venga a su corazón, Señor, toda ansiedad sea echada fuera, en el nombre de Jesús, toda depresión, Señor, en el nombre de Jesús, por Juana León, Señor, oramos por sanidad. Que tú traigas sanidad a su cuerpo, a su vida, Señor. Toca desde la cabeza hasta la planta de los pies. Oramos por la familia Peña. Oramos por fortaleza y consuelo, Señor. Por la pérdida de 2 familiares, 2 miembros de su familia, Señor. Solo tú puedes traer consolación en momentos como estos, Señor. Tú eres el Dios de toda consolación. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre. Oramos por esta nación. Oramos por el presidente
Joe Biden y Kamala Harris, Señor. Oramos por el Congreso, por el gabinete, por el Senado, Señor, por cada gobernador de cada estado, Señor, por toda esta nación. Oramos por todas las iglesias, los pastores, los evangelistas, los misioneros. Ayúdanos, Señor, aleluya, para que vivamos en paz, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda barrera divisional, que toda barrera que ha dividido esta nación, aleluya, sea removida y que tú nos traigas a paz en el poderoso nombre de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra. Invitamos al príncipe de paz, Misar Shalom, aleluya. Lo invitamos a esta nación, aleluya, para que tú traigas paz en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde.